La obra más importante del filósofo alemán Johann Caspar Schmidt, más conocido como Max Stirner, es el único y su propiedad. En el capítulo 1 de la primera parte dice que en la niñez, durante largo tiempo escapamos a una lucha cansadora y triste, la lucha contra la razón. Lo mejor de la infancia pasa sin que tengamos que pelear contra la razón. No nos preocupamos de ella, no nos mezclamos con ella, ni admitimos ninguna razón. Que nos quieren convencer nos parece entonces un absurdo. Somos sordos a las buenas razones y a los argumentos sólidos. Reaccionamos solamente a las caricias y los castigos. Más tarde comienza el difícil combate contra la razón, y con él se abre una nueva fase de nuestra vida. De niños habíamos vivido sin meditar. El hombre es un ser racional, pensante, mejor dicho, tiene esa capacidad. El niño, en cambio, está libre de esa responsabilidad. Aún no razona como el adulto. Por eso dice que pretender convencer a un niño es algo absurdo. El niño no admite razones, no entiende argumentos. El niño, pues, se ciñe a los hechos. Solo con hechos pueden moverle a actuar. El ejemplo: el niño se guía de lo que ve, de manera que las palabras para él no significan nada. Por eso es inútil advertirle con palabras a un niño que no toque el tomacorriente o que no meta el dedo en los agujeros. Él solo entiende con hechos, con ejemplos. El día que él mismo vea a alguien electrocutarse, entenderá, y no lo hará. Un hecho vale más que 1000 palabras. En el infante se cumple esto perfectamente, así que de nada sirve la palabra de los padres. El niño imita lo que ellos hacen, no lo que les dicen. En eso son más sabios que los adultos, que a menudo se dejan embaucar por las palabras y las apariencias. Mas el niño no tiene afilada la razón y le falta desarrollar el espíritu, dice. De ahí el cambio radical en la orientación intelectual del joven y el cuidado exclusivo de lo espiritual, en tanto que el niño, que no se sentía a un espíritu, quedaba limitado a la letra de los libros. El joven ya no se adhiere a las cosas, sino que procura aprender los pensamientos que esas cosas encubren. Así, por ejemplo, cesa de acumular confusamente en su cabeza los hechos y las fechas de la historia, para esforzarse en penetrar en su espíritu. El niño, por el contrario, aunque comprenda bien el encadenamiento de los hechos, es incapaz de sacar de ellos ideas, espíritu, y amontona los conocimientos que adquiere sin seguir un plan a priori, sin sujetarse a un método teórico, en resumen, sin buscar ideas. El niño aprende de los hechos que percibe en su derredor, no de las palabras. Sin embargo, es capaz de recordarlas, recordar lo que le cuentan o lo que lee, pero eso no influye en él, puesto que no colige ideas de lo que lee o le dicen. A lo sumo puede contar lo que le dijeron. Por eso dice que el niño queda limitado a la letra de los libros. Puede memorizar muchas cosas, pero solo son datos muertos que no se convierten en pensamiento. El niño está limitado a las cosas que ve, a la materia. Cuando crece, en cambio, el joven desarrolla el espíritu, y ya puede deducir ideas y pensar con lógica. Afirma: en la niñez tenía que superar las leyes del mundo. Ahora, ante cualquier cosa que se proponga, choca con la objeción del espíritu. Esto no es razonable, no es cristiano, no es patriótico, nos grita la conciencia, y nos abstenemos. No tememos al poder vengador de las Euménides, ni a la cólera de Poseidón, ni a Dios que ve las cosas ocultas, ni al castigo paterno. Tememos a la conciencia. El niño, por su falta de razón, no podía concebir lo que es la religión, ni la patria. El joven, en cambio, desde la adolescencia se siente capaz de comprender todo. La racionalidad se apodera de él, la lógica, sobre todo en el varón, que suele ser más terco y pertinaz a esa edad. Si el niño aceptaba lo que le decían, aunque no lo cumplía, ahora ni siquiera lo acepta de palabra. Quiere debatir, intenta contradecir lo que le dicen. La mayoría de las veces, por supuesto, se equivoca, porque hay que entender que cuando la razón se estrena, esta le dispara a todo, máxime en esa edad inmadura de la adolescencia. El adolescente, en su afán de razonar, contradice sin parar. No todos, claro, pero sí muchos de ellos. Al menos así era antes, porque hoy parece que los jóvenes cada vez son más mansos y sumisos. Pero bueno, el joven realmente racional, con cerebro, empieza a desarrollar la conciencia. Prosigue. Somos desde entonces los servidores de nuestros pensamientos, obedecemos sus órdenes, como en otros tiempos obedecimos las paternas o las de otros hombres. Son ellas, ideas, representaciones, creencias, las que reemplazan a los mandatos paternos y las que gobiernan nuestra vida. De niños ya pensábamos, pero nuestros pensamientos entonces no eran incorpóreos, abstractos, absolutos. No eran nada más que un puro mundo de pensamientos, no eran pensamientos lógicos. Estos pensamientos del niño eran más que todo imaginación. Pensar es mucho más que imaginar. Cualquiera puede imaginar, pero para pensar ya hay que deducir ideas. Esto es el pensamiento lógico, sacar conclusiones. De ahí que sea extraño cuando mucha gente dice que está pensando, cuando en realidad solo están representando cosas en su mente o simplemente están recordando algo. Por otro lado, dijo antes que el joven no le teme a Dios ni a los padres, que ya no obedece sus órdenes y que ahora le teme a la conciencia. Así debería ser. El mundo sería distinto si el joven de hoy fuera fiel al menos a sus principios. Dice: no hay para el joven mayor placer que descubrir y apropiarse del pensamiento puro, la verdad, la libertad.
libertad, la humanidad, el hombre, estos astros brillantes que alumbran el mundo de las ideas, iluminan y exaltan las almas juveniles. Pero una vez reconocido el espíritu como esencial, aparece una diferencia. El espíritu puede ser rico o pobre, y nos esforzamos entonces en hacernos ricos de espíritu. El espíritu quiere extenderse, fundar su reino que no es de este mundo, sino de mucho más allá. Así aspira a resumir en sí todo espiritualismo. El buen joven pensante y racional tiene esos ideales de justicia y libertad. Busca la verdad. No solo desea el bienestar de la humanidad, sino que lucha por él. Los mejores son capaces de morir por aquellos ideales. De esta forma desarrolla el espíritu, el cual se enriquece mediante esos nobles objetivos, persiguiéndolos, anhelándolos. En cambio, si uno persigue cosas materiales como la fama o la riqueza, el espíritu se empobrece. Así pues, con estas metas meramente materiales el espíritu se hace pobre, mientras que con aquellos móviles inmateriales el espíritu se hace rico, se perfecciona, continúa. A un espíritu como soy, no soy espíritu perfecto y debo empezar por buscar ese espíritu perfecto. Yo que hace no mucho me había reconocido en el espíritu, me pierdo de nuevo, penetrado por mi inanidad. Me humillo ante el espíritu perfecto reconociendo que no está en mí, sino más allá de mí. Todo depende del espíritu, pero ¿todo espíritu es correcto? El espíritu bueno y verdadero es el ideal del espíritu, el Espíritu Santo. La búsqueda de la perfección espiritual, es el fin humano por excelencia, pues lo material termina con la vida, el propio cuerpo muere, empero el alma perdura. De ahí que la filosofía ha significado desde la antigüedad prepararse para la muerte, para ese día en que el espíritu quede desnudo y se vea quién realmente es uno, si es algo o si es nada, si estuvo en la vida en vano sin desarrollarlo, o si cultivó su interior, llegando a ser cada vez más puro. O santo, como dijo José Ingenieros, la santidad existe, los genios morales son los santos de la humanidad. Colosos como Platón, Sócrates, Leonardo, el propio Kant, fueron genios morales y por ende santos que alcanzaron un grado espiritual muy elevado. Pero esos ideales nobles humanos se desvanecen con el paso de los años, dice. El hombre ya maduro difiere del joven en que toma el mundo como es, sin ver por todas partes males que corregir, entuertos que enderezar, y sin pretender moldearlo a su ideal. En él se fortifica la opinión de que uno debe obrar en el mundo, según su interés, y no según su ideal. El hombre viejo ya se rindió a la realidad, se resigna y prefiere convivir con el mal el resto de su vida. En vez de, según él, desperdiciarla intentando cambiar el orden, se conforma con una vida relativamente cómoda, en vez de morir persiguiendo la gloria. Claramente dijo una pensadora que las mayorías están compuestas de personas mediocres, a las que la seguridad y la comodidad de la vida diaria y sus apegos personales son más importantes que grandes ideales impersonales. Estas mayorías, compuestas por muchos jóvenes, prefieren entregarse una vida de diversiones y placeres, a menudo desordenadamente, en vez de ocupar su tiempo libre en aquellos ideales que definen al humano como ser pensante. En resumen, piensa en sí mismo, en su beneficio, su conveniencia, mediocre o sea, mediana, pero conveniencia al fin y al cabo. Prosigue. Pero desde que se ama el pellejo, lo que sucede ordinariamente en la edad madura, y se experimenta placer en ser tal uno como es, convivir su vida, cesa de perseguir el ideal para apegarse a un interés personal, egoísta, es decir, a un interés no solo del espíritu, sino a la satisfacción de todo el individuo, y el interés viene a ser desde entonces verdaderamente interesado. En efecto, el interés del joven era desinteresado, es decir, el joven perseguía metas espirituales, humanas, universales, no únicamente su propio bien, sino el del conjunto, el todo. Ahora, en cambio, su interés será únicamente en su propio bien, su interés será interesado, convenido. Prosigue. Comparen entonces al hombre maduro con el hombre joven. ¿No les parece más duro o más egoísta, menos generoso? Sin duda, ¿es por eso más malo? No, lo que pasa es que se ha hecho más positivo, más práctico. El punto principal es que hace de sí el centro de todo, cosa que no hace el joven, distraído por un montón de cosas que no son él, Dios, la patria y otros pretextos de entusiasmo. El joven piensa en el resto del universo, tiene la lucidez de comprenderse como parte de ese todo, que el bien de éste implica su propio bien. El viejo pierde esa esperanza y a menudo cree que las cosas no van a cambiar, y que conviene adaptarse a la injusticia global que finalmente es maldad. Claro que este joven idealista y soñador, espiritual, cada vez se va extinguiendo y son más los jóvenes que mentalmente se comportan como viejos, resignándose a las cosas y aceptándolas, creyendo que nada cambiará. Son jóvenes muertos en vida que solo piensan en lo material, en tener un auto y una casa. Esto es ser más práctico, olvidarse de la espiritualidad y abocarse a fines egoístas, a la codicia por apoderarse de todo.
Es lo que hacen los poderosos y los muchos jóvenes disque liberales que creen emularlos siendo sus fieles defensores y esclavos. Son ridículos, pues a la manera de Stirner tendrían que enfrentarlos y quitarles a la fuerza lo que tienen, no arrodillarse ante ellos. Y erran también los progresistas que ridículamente persiguen la igualdad. Eso es otro engaño. Para ser un poderoso dueño tienes que desafiar todo y someterlo a tu voluntad, no arrodillarte a la voluntad de otro, como hacen los progresistas y liberales, los neoliberales pobres. Claro que si eres rico, pues lo estás haciendo bien, ya que esos mediocres te defienden. En resumen, en cuanto al niño, el joven y el adulto refiere: un niño no desea ni ideas ni pensamientos, un joven no persigue más que intereses espirituales. Los intereses del hombre, en cambio, son materiales, personales y egoístas. Cuando el niño no tiene ningún objeto en que ocuparse, se aburre, porque no sabe todavía ocuparse de sí mismo. El joven, al contrario, se cansa pronto de los objetos, porque de esos objetos salen para él pensamientos, y él ante todo se interesa en los sueños, en lo que espiritualmente le ocupa. Su espíritu está ocupado. En todo lo que no es espiritual, el joven no ve más que futilidades. Si se le ocurre tomar en serio las más significantes niñerías, por ejemplo las ceremonias de la vida universitaria, es porque se apoderan de su espíritu, es decir, porque ve en ellas símbolos. Tristemente, en la actualidad, el joven promedio se interesa más en estas niñerías, que son las ceremonias, las celebraciones y las fiestas juveniles, las reuniones universitarias, que para el joven virtuoso o con afanes espirituales sería lo menos importante. El joven de hoy pues persigue lo superficial y se guía de las apariencias. Ese joven que retrata Stirner es cada vez menos usual, se ha vuelto raro. Este joven auténtico es el que realmente se ocupa de las cosas importantes, puesto que está poseído por su espíritu, descontrolado al principio. Por eso el espíritu de este joven es el que está realmente ocupado. El del niño aún no se desarrolla, el del viejo está muerto en la mayoría de casos. Dice: el niño era realista, ocupado por las cosas de este mundo, hasta que llegó poco a poco a penetrarlas. El joven es idealista, ocupado en sus pensamientos, hasta el día en que llegará a ser hombre egoísta, que no persiga a través de las cosas y de los pensamientos más que la felicidad de su corazón, y pone por encima de todo su interés personal. En cuanto al anciano, cuando yo lo sea, tendré tiempo de hablar de él. O sea, la mayoría termina siendo egoísta, ya sea de joven o de viejo, pues ese ideal de juventud ocupada en el espíritu es cada vez más escaso y la mayoría termina siendo viejo cuando aún son jóvenes. Incluso se podría decir que muchos no viven esa efervescencia espiritual de la juventud y pasan directamente de la niñez a la vejez. O en todo caso, ese periodo espiritual les dura muy poco. Luego, cuando aún tienen 20 o 25 años, se resignan y prefieren ocuparse solo de su propio pellejo, de su carne o de las cosas de la carne, los placeres, desechando los fines espirituales.